El mundo de Resident Evil no es el primero que nos presenta un planeta devastado por la inmundicia del ser humano, por la codicia de las corporaciones y su afán por generar dinero a costa de la ética científica. Ha habido otras franquicias con conceptos postapocalípticos causados por empresas científicas, laboratorios químicos, guerras nucleares, etc. Pero Resident Evil se volvió de los más icónicos por ser uno de los pioneros del género survival horror. Ellos elevaron al punto comercial esta fórmula que consiste a grandes rasgos en jugabilidades lentas pero precisas, puzzles complicados que desafían el ingenio del jugador, recursos escasos que tienen que ser racionados con cabeza para no sufrir las consecuencias que el juego nos impondrá si no lo hacemos. Backtracking, escenarios donde una puerta cerrada puede ser la salida de una situación futura, enemigos difíciles con diseños originales y sobre todo ambientaciones y settings de horror que no se habían visto todavía. Escenarios que asfixian por su diseño de niveles, su trabajo artístico y los distintos espacios tétricos que se van revelando poco a poco. Pero entre todas las situaciones complicadas que este mundo plantea, están los personajes que las viven, los que fueron forzados a ser los héroes frustrados de esta historia. Porque a pesar de que no hay finales felices en Resident Evil, siempre tiene que haber alguien enviado a hacer lo correcto. Hay una gama de personajes entera en toda esta saga que tiene elementos muy interesantes, pero hoy nos centraremos en el que es sin duda el mayor icono de todo este género, el héroe trágico del survival por excelencia. Leon Scott Kennedy, el novato que conoció el infierno en su primer día de trabajo, un infierno del que realmente nunca salió. Este personaje es tan interesante como mítico en el género del terror, porque a excepción del segundo juego, tiene ese diseño aerodinámico con el que el jugador se siente seguro al tomar el control, provocando una sensación de confort al controlar a un personaje que parece invencible. Pero la vulnerabilidad de Leon no radica en su capacidad física o en su entrenamiento como agente, tampoco en su razonamiento a la hora de salir vivo de situaciones imposibles. Lo que lo hace frágil es su desarrollo emocional a lo largo de la saga, su pasado imborrable y su traumático campo mental. No es un personaje invencible. De hecho, se rompe un poco más con cada entrega. Su historia, así como su personalidad, se torna cada vez más oscura a medida que le pierde la fe al mundo al que le ha dado todo, sin obtener nada a cambio. Hoy ahondaremos en la psicología de este personaje y en cómo su historia se ha ido reflejando en sus decisiones, acciones y experiencias, y cómo se ha ido forjando un vacío constante que vemos reflejado en cada entrega de la saga. Muchos psicólogos dirían que la columna vertebral de este personaje en cuanto a lo emocional es la llamada culpa del superviviente. A sus 21 años, Leon se gradúa de la escuela de policía e ingresa al cuerpo oficialmente como un novato. En ese momento, no contaba con ninguna experiencia en el campo. Sus únicas bases como agente eran las del entrenamiento de la academia, pero todavía no se había enfrentado a una situación del mundo real. Esto cambió abruptamente cuando su primer día de trabajo coincidió con el brote de Raccoon City. Lo que quiere decir que su trauma no ocurrió después de años de trabajo, en el momento cuando un policía ya está desensibilizado de cierta forma ante las tragedias, sino que este evento traumático le sucedió en su primer día de carrera. Su primera experiencia fuerte no fue progresiva ni táctica, como la de los policías que se van curtiendo en el campo. En una noche en la que muchos veteranos se verían sobrepasados por los sucesos, un muchacho de 21 años tuvo que mantener la compostura, recomponerse y hacerle frente a la epidemia de monstruos que se despertaba por la ciudad, con el único objetivo de salvar vidas, porque ese era el deber de un miembro del cuerpo de policías de Raccoon City. En su llegada a la comisaría de Raccoon, Leon ve morir a personas que quizá en un día normal le habrían dado la bienvenida y se presentarían como sus nuevos compañeros de trabajo, pero en aquella noche terminaron siendo el alimento de una multitud de armas biológicas. A otros los veía convertidos por completo a causa de la infección, intentando matarlos sin ningún tipo de raciocinio. Con cada muerte, Leon va alimentando esta culpa del superviviente cada vez más. La adrenalina del momento no permite que se haga muchas preguntas, pero su inconsciente ya va registrando y cuestionando por qué todos están muriendo a su alrededor, mientras él parece tener la oportunidad de seguir luchando por su vida. Porque ellos sí, y ellos no. Si hubiera llegado antes, mis compañeros habrían vivido. Si le hubieran dado el puesto a otro, ¿habría podido salvar a esta gente? Y muchas preguntas más que no tiene tiempo de responder debido a lo crítico de la situación, pero que se van quedando en un rincón de su mente, como alfileres que se van clavando poco a poco en su identidad. Esto se afianza mucho más cuando conoce a Marvin, el oficial de mayor rango que queda vivo en la comisaría. Leon adopta rápidamente el papel de subordinado y se prepara para recibir órdenes del teniente, pero lo que recibe en cambio no son mandatos de un superior, sino consejos de la boca de un mentor. Pues cuando Leon llega con Marvin, este ya se encuentra gravemente herido por una mordida de infectado.
El teniente está consciente de que va a morir, así que aprovecha para poner al novato al corriente de lo que está pasando y de explicarle cuál es su mejor opción para sobrevivir ante todo ese caos. Siempre profesional y conciso, pero Marvin ya no es el teniente de la comisaría que está en horario de trabajo. Es un hombre moribundo que quiere que su último agente sobreviva. Marvin poco a poco va guiando a Leon a través del desastre. Le dice por dónde ir, qué caminos están bloqueados y cómo conseguir abrir la estatua de la comisaría. Pero el teniente siempre está consciente de que tarde o temprano se va a convertir en uno de esos monstruos que caminan por las entrañas de la estación. Así que conforme pasa el tiempo, le va cediendo la responsabilidad a Leon. No es que le pase sin más el puesto de teniente, sino que le pasa la batuta del único policía vivo que está de servicio, el último de todo el cuerpo que consiguió sobrevivir. Es por eso que cuando Marvin finalmente se convierte, Leon se ve forzado a terminar con él, sellando por su propia mano su abandono, no solo física, sino también emocionalmente. Ahora oficialmente pasó de ser el policía novato a ser el último superviviente que sigue en pie. Su ascenso fue abrupto, forzado y solitario. De un momento a otro, ya era el policía en el que recaían todas las esperanzas. Así fue, sin felicitaciones, sin ceremonias, sin fiesta de bienvenida, sin palmadas en la espalda de sus compañeros. Recorrer un camino en solitud nunca es fácil, y menos uno tan horrible. Pero pronto Leon se toparía con alguien que le haría sentir que todavía existía humanidad entre todos los muertos que inundaban la ciudad. Ada Wong, otro de los personajes que han ido marcando la tendencia psicológica de Leon. Ella le salva la vida y parece saber más sobre todo lo que está pasando, brindándole a Leon una sensación de seguridad en torno a ella, una figura en la cual apoyarse entre todo su torbellino de emociones. El novato se enamora de ella mientras recorren la ciudad y se adentran en el sistema de alcantarillas, tanto que incluso se atreve a recibir una bala para salvarla a ella, cuando ya se encuentran en los canales del drenaje. Pero a partir de aquí, ocurre algo que se irá repitiendo en las demás entregas. Ada nunca termina quedándose. Al final, siempre acaba como un personaje ambiguo, que no revela del todo sus verdaderas intenciones y que termina desapareciendo al final del viaje. Nunca decide seguir al lado de Leon como él tanto querría, porque Kennedy no termina de encajar con sus conveniencias, y siempre acaba dejándolo solo de nuevo, justo como en su primer día de trabajo. Más adelante, Leon se convierte en un agente especializado que trabaja de la mano con el gobierno de Estados Unidos. Después del episodio de Raccoon City, se ha vuelto mucho más frío y sigue cargando con el peso de toda la gente que vio morir a causa del brote. Pero ahora ya no es el chico cuya perspectiva correcta del mundo le fue arrebatada. Ahora es un agente que arriesga su vida en cada misión y que acata órdenes con el objetivo de desmantelar a Umbrella. Aún así, conforme va viviendo más experiencias relacionadas con las armas biológicas, comienza a preguntarse si en algún punto todo ese dolor y violencia van a terminar, o si su vida ha sido condenada a ver morir personas de maneras horribles hasta el final. Aquí poco a poco, su estado se va extrapolando lentamente de la culpa hacia la depresión. Antes, su dolor iba mucho más relacionado a no haber hecho las cosas distinto. Ahora el dolor se orienta más a otra pregunta: ¿por qué las cosas no fueron distintas? Y no desde un punto de vista infantil o victimista, sino desde un sentido de la justicia que se indigna al ver una vez tras otra cómo los responsables de todo eso han evadido las consecuencias de todo el daño que han causado, sin ninguna intención de detenerse. Leon pierde un poco el sentido de todo lo que hace, no ve claro el rumbo hacia el que está caminando, porque las tragedias siguen pasando por más que se esfuercen detenerlas. La misión en Sudamérica junto a Jack Krauser es un momento decisivo para su psicología, porque aquí Leon aún tenía un concepto muy claro sobre el bien y el mal. Él pensaba que esta misión tenía el objetivo de dar un golpe contra el bioterrorismo para salvar vidas y conseguir el cese de tanta violencia. Pero al estudiar bien la misión, se da cuenta de que el objetivo real, cueste lo que cueste realmente, es la eliminación de un criminal llamado Javier Hidalgo, que comerciaba bioarmas a los ejércitos de distintos países. Para Leon, esto significa que el bioterrorismo no es una cuestión de salvar vidas, sino de proteger intereses ajenos a sus principios. Esta misión es un punto de inflexión, porque el personaje se da cuenta de que ya no es un sobreviviente de un accidente biológico, sino que se ha convertido en un arma del gobierno, un objeto útil pero desechable, alguien que se limita a seguir instrucciones. Pero eso no es lo que lo rompe, sino que se da cuenta que no las está siguiendo por las causas que pensaba. Cuando llegamos a la cuarta entrega, su psicología ya está un poco más moldeada. Sigue siendo una persona deprimida y agrietada por la violencia de su mundo, pero ahora tiene más claro cómo funciona a su alrededor y sabe fluir con la corriente para salvar la mayor cantidad de vidas mientras esté de servicio. No voy a ahondar mucho en la historia del juego,
La misión de Leon es rescatar a la hija del presidente, que está secuestrada por el culto de los Iluminados, mientras se enfrenta a un nuevo agente biológico conocido como las Plagas. Conforme el juego va avanzando, vemos a un Leon mucho más cargado de cinismo que antes, más sarcástico, con un humor ácido y a la vez con los nervios más fríos e inquebrantables en situaciones tensas. El Leon de esta entrega es conocido por sus one-liners, que resultan graciosos e impredecibles por la manera y los momentos en que los dice. Pero lo que nos revela esta personalidad es algo más profundo. Para este punto, tenemos un personaje que usa el humor como un mecanismo defensivo. Lo ha adoptado como una forma de descargar tensión al acostumbrarse a ser una persona sometida a un constante estado de estrés. Su única válvula de escape se ha vuelto el sarcasmo, el cinismo y buscar el lado humorístico de las cosas traumáticas que vive. Leon ha dejado de depender del entorno para sentir que ha cumplido su deber. Ahora su visión es clara: acatar la orden, cumplir la misión y salir con vida. Pero para sobrellevar el estrés mental que supone esto, suelta algún que otro comentario irónico para amenizar el daño. En este punto sabe que engancharse con todo lo que rodea la situación es dañino, pues rara vez será algo bueno, y siempre habrá vidas inocentes involucradas. Por eso ahora se limita a cumplir con la orden y salir. Lo que ha vivido en el campo de batalla lo ha desensibilizado, y la escritura del cuarto juego maneja este punto a la perfección. No es un personaje que se ha hundido, es un soldado con un deber cuyas emociones ha sabido mantener a raya bajo una capa de cinismo. No quiere decir que no se preocupe por los demás, o que sea un tipo apático, sino que se protege del sufrimiento marcando una distancia emocional con el trabajo, porque está traumatizado, por más que se le ponga esta etiqueta de tipo duro, o de un personaje irrompible. Más adelante en el cuarto juego, Leon tiene un encuentro inesperado con el que había sido su superior en la misión de Sudamérica, Jack Krauser. Pero ahora no estaba en el papel de soldado, sino que se había convertido en una de las armas de Osmund Saddler, el jefe de los Iluminados. Krauser se había inyectado las plagas en el cuerpo a voluntad propia, no para volverse más fuerte, sino porque después de la misión de Sudamérica había quedado gravemente herido del brazo, lo cual para un soldado como él representaba prácticamente el final de su carrera, algo que su ego no pudo soportar. Pero no estamos aquí para hablar de Krauser, sino de lo que representó para Leon verlo convertido en un arma biológica, como las que habían luchado juntos hace algunos ayeres. Para Leon, esta pelea no es solo una batalla por la supervivencia. Para él, matar a Krauser fue asesinar una versión que reflejaba al soldado en el que se pudo haber convertido. Krauser desafió el sistema. El mundo lo desechó porque ya no funcionaba como soldado, y este decidió ir en contra de él. Si Leon hubiera hecho lo mismo cuando el sistema le dio la espalda, quizá no habría terminado muy diferente a su superior. Es por eso que para él, Krauser es una versión de él que olvidó sus principios, porque no les veía ningún sentido en un mundo que solo los desechaba si no se alineaban con sus intereses. Sin embargo, Leon es más íntegro, confía más en el sistema que Krauser, y por más deprimido que esté, sabe que salvar vidas sigue importando para algo. Es por eso que él se ha mantenido por el camino recto, porque sigue creyendo en las causas correctas, sigue pensando que la justicia existe para algo, y que tarde o temprano, los que tengan que caer van a terminar cayendo. En esta entrega también aparece de nuevo Ada Wong. Leon no se siente tan apegado a ella emocionalmente como en el primer juego. Ahora marca una distancia con el humor y su personalidad ácida. Pero se nota que de alguna manera sintió una sorpresa grata cuando la vio. Ada es la persona que ayuda a Leon y a Ashley a escapar de la isla. Gracias a que les consigue una moto acuática, es que pueden salir con vida de la isla. Al final del juego, vemos cómo tiene una llamada con Albert Wesker, en la que Ada le confirma haber conseguido una muestra de las plagas, pero se nos deja entrever de manera intuitiva que tampoco es completamente leal a Wesker. Ada solamente es leal a sí misma. Solo hace lo indispensable para que Wesker crea que tiene el control sobre ella. Esto es importante porque Ada no solo hace esto con Albert Wesker, sino que nos deja claro que está dispuesta a pasar por encima de cualquier organización, gobierno, arma o criatura con tal de serse fiel a sí misma. Y eso incluye también a Leon S. Kennedy. Aquí nos damos cuenta de que ella solo hará lo indispensable para que la gente le compre su historia, sin realmente dejar de ver las intenciones detrás de todo. A pesar de que nunca le dice nada de esto a Leon, es un factor del que termina dándose cuenta. Se percibe como alguien fácil de engañar, alguien manipulable, porque sigue creyendo que las personas harán las cosas correctas, de la misma manera en la que él las haría. Cuando llegamos a la película Damnation, Leon tiene la misión de enfrentar una guerra civil en Europa del Este, en la cual se están utilizando bioarmas,
Poco después de llegar a la ciudad, todos los soldados enviados por el gobierno estadounidense son enviados a retirarse de manera definitiva y regresar a los cuarteles. En este momento, Leon se plantea lo que debe hacer, pero finalmente decide desobedecer la orden y seguir él mismo con la misión. Esto nos habla mucho del estado del personaje en este punto. Aquí Leon no está furioso con el sistema como su ex superior Jack Krauser, solo está cansado de él. Ya sabe que los gobiernos utilizan las bioarmas por conveniencias políticas, sin importar las vidas que cuesten. También sabe que ven a sus agentes como elementos que pueden desechar si se salen de la línea. Para este punto, Leon ya no cree que el mundo pueda salvarse. Solo quiere hacer lo posible para que no se desmorone todavía frente a sus ojos. Eso lo demuestra ayudando a las víctimas, mostrándose empático con las situaciones de los demás sin involucrarse demasiado emocionalmente, continuando con este mecanismo de defensa. Leon sigue creyendo en la justicia, pero ya no cree en los que la imparten. El único papel que le queda es conseguir que las personas inocentes logren salir de todo el caos colándose entre las grietas del sistema, porque a pesar del tiempo, sigue siendo ese policía novato de 21 años cuyo único deber era el de salvar personas. La sexta entrega nos recibe con un Leon adulto, maduro y más desgastado que antes. Aquí su depresión ha dejado de ser silenciosa, ya no se camufla en el humor o se esconde bajo el sentido de la justicia. Aquí la vemos florecer en todo su esplendor. Leon comienza el juego con un tono apagado, un semblante pesado y una clara escasez en el humor al que nos había acostumbrado en la cuarta entrega. Este personaje finalmente está encarnando las consecuencias de suprimir sus emociones por tantos años. Esto se reafirma cuando el propio presidente se infecta, y Leon se ve obligado a terminar con él, recordando lo que pasó con Marvin, y aún intentando razonar con él como si todavía no se creyera que la criatura que tenía enfrente ya no podía entrar en razón. Esto no es solo un acontecimiento político, para Leon, esto es un recordatorio de que las cosas siguen igual después de tanto tiempo, porque luego de todos estos años, él sigue fracasando. Es una semblanza de que Raccoon City solo fue el comienzo, pero que el desastre biológico va a alcanzar al resto del mundo tarde o temprano. A lo largo del juego, la escritura de la sexta entrega nos muestra algo muy interesante. La violencia ya no enciende a Leon, ya no le da adrenalina como en sus misiones de la juventud ni llenan su amígdala de excitación. Aquí vemos cómo poco a poco la violencia lo va desgastando, lo hastía, lo vuelve un muñeco que lucha por inercia, solo para sobrevivir una misión más. Solo que aquí el propósito de por qué lo hace ya no queda tan claro como en otros juegos. Y me atrevo a decir que si nosotros como jugadores no sabemos por qué sigue avanzando, el propio Leon tampoco. Esto es un gran arco emocional para el personaje, porque se enfrenta después de mucho tiempo a una crisis de identidad que ya se venía gestando. Ya no sabe quién es, no sabe por qué sigue haciendo lo que hace, si el resultado después de tanto tiempo ha sido siempre el mismo. ¿Qué lo sigue anclando a la lucha contra el bioterrorismo? Salvar vidas puede seguir siendo un motivo respetable, pero el personaje parece exigir algo más profundo, al menos a nivel de escritura. Es como si algo le faltara, una pieza que le ha quitado todo el daño que ha visto. El mundo le ha arrebatado las respuestas que busca, mientras sigue luchando en la inevitable inercia de sobrevivir un día más. Como ya venía siendo costumbre, Ada vuelve a aparecer en el camino de Leon. Una de las diferencias que vemos en esta sexta entrega es que nuestro personaje se nota mucho más distante a nivel emocional con ella. Es decir, ya no lo observamos idealizar la figura de Ada, ahora la confronta, le exige información y le impide continuar con el ciclo de ambigüedad que venía teniendo. Pero ella sigue escondiendo información, sigue maquillando sus intenciones. Leon comprende que la situación con esta mujer no tendrá ninguna resolución. Ada ya no le brinda seguridad ni una luz al final del túnel. Esta mujer es una herida abierta, un recordatorio de que el vacío siempre vuelve y siempre termina de la misma manera en su historia. Ya encaminados al final de la última entrega, se puede llegar a comprender el punto emocional en el que se encuentra nuestro personaje. Observamos la resignación causal y sólida. El bioterrorismo no se irá nunca. El sistema no tiene interés en que esto acabe. Su papel no es salvar el mundo, es contenerlo. Es llegar a donde la ayuda es necesitada para amortiguar el daño lo máximo posible, pero nunca obteniendo un cierre. Creo que en este mundo eso es mucho pedir. La herida siempre vuelve y siempre lo hará. Aquí no vemos a un héroe que cierra su arco con una sensación de victoria. Tenemos a un personaje que se hace acreedor de una lucidez pesimista, una desilusión paralela al rumbo con el que va el planeta. Leon tiene claro su futuro, seguir caminando sin esperar llegar a ningún lugar, intentando que el desastre no sea tan fuerte como podría ser si no estuvieran los buenos.
Esto es una depresión funcional en toda su expresión. No hay esperanza, solo continuidad, como un autómata programado para librar una batalla infinita. A pesar de que este personaje pasa por varios cambios de escritura a causa de que las entregas en las que va apareciendo varían de género conforme avanzan, su arco se ha mantenido coherente, pues ha atravesado las etapas del trauma con un verdadero realismo. Comenzó como un joven traumatizado al que le cayó todo el peso de un desastre ajeno en los hombros. Continuó siendo un soldado calificado que aún conservaba la esperanza de que el mundo fuera un lugar mejor. Luego comprendió que cambiar el sistema que corrompía el mundo era una tarea casi imposible, pero aún se mantenía optimista en la labor que ejecutaba, hasta llegar finalmente a la resignación de que ni el mundo, ni el sistema, ni las personas involucradas en todo lo que había vivido iban a cambiar en ningún momento, comprendiendo que el papel que creyó haber tenido todo el tiempo no era más que una verdad a medias. Leon salvó muchas vidas, eso es innegable, pero ¿cuántas se perdieron por haber mantenido en pie a los gobiernos que usaban las bioarmas para sus intereses geopolíticos? Esta pregunta ronda en su mente con cada entrega que pasa. Al final de su última aparición tenemos a un héroe roto, un robot que ejerce la justicia, aunque su concepto de ella se haya agrietado hasta el punto de volverse una amalgama abstracta de creencias que adormecen su trauma inicial. Leon S. Kennedy es también una víctima de Umbrella, de los gobiernos corruptos y de los bioterroristas inhumanos. No es muy diferente a las personas que murieron en bombardeos o que terminaron infectadas al lado de sus familias. Él funge el papel del daño colateral que conlleva un apocalipsis instaurado por intereses. Tal vez pudo haber sido un héroe, pero en este mundo ese concepto es demasiado abrupto. Resident está repleto de grises, matices que alcanzan incluso a los supuestos héroes de esta historia. Pero lo que nos queda claro es que en un universo así, todos son víctimas del conglomerado que mueve los hilos de esta tragedia. Pero a pesar de su estado actual, queda por ver lo que le depara el guión a este personaje en futuras entregas, porque creo que su historia todavía puede dar giros interesantes. Y veremos lo que hay que escuchar sobre uno de los personajes más importantes del mundo de los videojuegos.